Bueno, Pablo, hoy una charla aquí en el Ateneo Néstor Kirchner, digo, hablando de historia, pero también de presente. Sí, tal cual. Hoy estamos en el último encuentro del ciclo de formación de historia del sindicalismo argentino, realizado por la Escuela de Gobierno y el Ministerio de Trabajo. Y sin lugar a dudas, es decir, esta instancia de formación tiene que ver con, por un lado, ver nuestro pasado reciente, nuestra historia de lucha, las distintas formas en que fuimos enfrentando a un enemigo histórico, y de ahí también pensar las tareas del presente y proyectarnos hacia el futuro. Este ciclo de charlas, ¿cuántas fueron? ¿Cómo se vinieron desarrollando? ¿Qué auditorio tuvieron? Este fue un primer ciclo que se planteó como un ciclo itinerante en el Corredor Oeste, en unidad con las distintas regionales, las distintas centrales, la CGT, la CPA Autónomos, la CPA de los Trabajadores, también participaban los compañeros de la UTEP, en donde se plantearon 5 encuentros, que arrancamos en Morón, estuvimos en Marcos Paz, se hizo en Merlo, en Rodríguez, y hoy hacemos este primer cierre, que este es el primer ciclo de formación que se está lanzando en toda la provincia de Buenos Aires y va a continuar en las distintas regiones. Walter, ATE como SUTEBA, bueno, tantas organizaciones de base han tenido protagonismo en los momentos más álgidos de Argentina durante el neoliberalismo principalmente. ¿Ves paralelismos? Sí, hay muchas similitudes de etapa, ¿no? Se ve como también un fin de ciclo, pero bueno, se reeditan con cuestiones que tienen que ver quizá con la coyuntura, con la etapa, con la nueva época que vimos a nivel global. Pero digamos que en los 90 lo que se planteaba era justamente con todo el movimiento sindical que se plantaba en contra del neoliberalismo, no solamente la acción y la lucha sindical en unidad, sino también el frente político o la actividad política que tenían que tener los sindicatos para también pensar en la salida política, porque obviamente en un momento de retracción, de fuerte devaluación de todos los derechos, que fue el neoliberalismo, que era privatizar todo, era vender todo el patrimonio nacional, era terminar, digamos, generando una falsa convertibilidad, esto de que el peso valía lo mismo que un dólar, y después se vio en la eclosión del 2001 cómo lo pagó la sociedad argentina y sobre todo los sectores más vulnerables, los trabajadores desocupados, que fueron trabajadores despedidos tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, y todo lo que tiene que ver con los trabajadores en su conjunto. Bueno, justamente uno de los puntales de este gobierno tiene que ver con achicar el Estado. Sí, bueno, lo vivimos. Digo, en esto, como vos decías, las 3 centrales estamos en lucha, las 3 centrales estamos combatiendo las políticas de Milei. En particular, como trabajadores estatales, vemos los recortes que no solo significan despidos en el Estado Nacional, sino la desaparición prácticamente o desintegración de la política pública. Y eso se ve en distintos organismos del Estado Nacional. Eso que es una pequeña foto de lo que viene siendo la contrapartida de lo que nos viene aceptando en términos de quita de derechos Milei. Esto implica la educación, por ejemplo, y claramente los compañeros de SUTEBA saben decir lo que están haciendo a nivel nacional, de federalizar el país, que significa que cada provincia sobreviva por la suya, y lo dijo apenas había iniciado la gestión cuando fue a Bahía Blanca, decir, bueno, con la de ustedes tendrán que resolver el problema del temporal. Ahora bien, cuando la coyuntura aprieta, cuando hay un nivel también de respuesta política, tienen que salir a dar otro discurso, pero lamentablemente vemos que hay un nuevo agotamiento, nuevamente tan rápidamente de ir al FMI, implica que se reeditan esos tiempos que no son tan viejos, son muy cercanos en historia viva. Estamos hablando de una historia de 40 años, de 42 años de democracia, en donde lamentablemente el neoliberalismo reedita las peores prácticas de esa nefasta dictadura que sufrimos las y los argentinos. Mariana, hablábamos de gremios en lucha, de gremios de base de lucha. Digo, hay nombres que se han vuelto emblemáticos, Germán Abdala, aquí en Moreno Argentino Valenzuela, justamente dentro de, digamos, salvando la distancia, una situación con algunas similitudes. Sí, con algunas similitudes y en un proceso que viene a terminar lo que se inició durante la dictadura militar, ¿no? En los 90 se sigue concretando esa tarea, el movimiento popular logra revertir algunas cuestiones, pero de fondo se mantiene una matriz que es la que instaló la dictadura militar. Y bueno, hoy nos encontramos en este proceso de resistencia. Vos te acordás de Argentino, yo también me acuerdo de él y de un momento, lo decía recién Walter, que para nosotros fue vital, como fue la instalación de la Carpa Blanca, 3 años de ayuno para lograr revertir e instalar en la sociedad que se estaba produciendo una política de desresponsabilización del Estado respecto del sistema educativo en general, con una ley federal que nos dejó 24 provincias, cada una con un sistema educativo diferente, donde de acuerdo a dónde nacías y de acuerdo a la realidad de cada provincia era el sistema educativo al que accedían
la población, al que accedían nuestros pibes. Bueno, justamente el gobierno de Milei elimina el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que para nosotros, además de un tramo del salario, es el único tramo que a lo largo de esa lucha de los 90, nosotros logramos instalar como un fondo que ponía el gobierno nacional y que de alguna manera unificaba la docencia de todo el país. Bueno, lo liquidaron, o sea, en la acción y la liquidación del Fondo Nacional de Incentivo Docente nos retrotrajeron a 1996. Entonces, bueno, queda claro que las políticas que llevan adelante de alguna manera vienen a culminar aquello que se propusieron de desmontar un estado de bienestar, de desmontar todos los beneficios que los trabajadores conquistaron a partir del peronismo, fundamentalmente. Mariana, hay una situación que uno lo nota a través de las redes sociales, inclusive en los medios de comunicación instalados, hegemónicos, que tiene que ver con la demonización de la lucha. Digo, algo que no es de ahora, pero que está teniendo mucho eco en la sociedad. Digo, uno habla bueno, tiene que ver con el enano fascista que tenemos todos adentro, ¿no? Digo, ¿preocupa eso? Digo, el cambio de humor de la sociedad. Yo creo que se vino batallando durante muchísimos años con una política de odio, de demonización de las organizaciones sindicales, de demonización de los movimientos populares y de todas las acciones que de alguna manera garantizan un tejido social unificado, garantizan una reacción colectiva, garantizan organización popular. Y bueno, no es casualidad que se machaque sobre esos discursos porque lo que se necesita es la destrucción de ese entramado. Por eso para nosotros es vital, en jornadas como esta, poder recuperar las acciones de lucha, poder recuperar los programas de lucha, poder recuperar nuestra acción sindical y reflexionar y debatir cómo es esta etapa. Evidentemente es diferente. Si vos te nutrís de determinados medios y con determinados discursos de odio, el algoritmo te lo devuelve por 1000 durante las 24 horas del día. Esto es una realidad. Por eso para nosotros es vital tener contacto con nuestros compañeros en los lugares de trabajo, en los lugares en donde nos movemos y poder debatir y reflexionar, porque es imposible competir con los mecanismos que hoy están ideados justamente para moldearte la cabeza e inclusive los sentimientos. De todas maneras, yo creo que en los últimos meses ha quedado claro qué era la casta, ha quedado claro hacia dónde van dirigidas las políticas del gobierno, ha quedado claro qué es lo que se quiere atacar y por qué, y creo que más temprano que tarde amplios sectores de la sociedad van a reaccionar, ¿no? Y creo que nosotros tenemos la responsabilidad de contribuir para que eso suceda. Justamente el discurso tiene que llegar a la gente. Sí, creo que el discurso, en realidad me parece que tenemos que, justamente como decía, la política de cercanía es acercar al ciudadano de a pie lo que en algún momento fueron los momentos de protagonismo. Digamos, siempre que el pueblo estuvo de pie es donde se vivieron procesos revolucionarios o procesos de movimientos de movilidad social ascendente. Digo, no podemos dejar de ver de que después del 2001 parecía que se caía todo, que no había más república, que, digamos, que la crisis era tan profunda que no había salida. Y sin embargo hubo una salida que tuvo que ver con toda la resistencia de los 90 y tuvo que ver también con esos debates. No es simplemente resistir, no es simplemente luchar, sino también la construcción que se fue dando, todos esos entramados, esos tejidos que se fueron tejiendo en la sociedad y en vastos sectores de la Argentina para poder dar una respuesta. Vino el 2003, vino una recuperación económica, vinieron políticas sociales que tienen que ver con las mayorías populares, vino un momento de reivindicación que lamentablemente se agotó en el 2015, o sea, no hubo una posibilidad de continuidad y profundización de esas políticas. Y lamentablemente del 2015 al 2019 una reedición corta, si se quiere, pero una reedición de políticas neoliberales, y hoy estamos viviendo una etapa muy cruda de esas políticas que mezclan neofascismo con neoliberalismo, pero que las recetas las conocemos. Ahora, lo que sí nosotros nos interpelamos y debemos interpelar, no solo a la sociedad, sino a todo lo que estamos, digamos, organizados en alguna entidad, en alguna organización, en algún club de bar. Digo, esto es más amplio que decir los movimientos sindicales, interpelarnos cuáles son las nuevas herramientas, cuál es la salida, y entendemos cuál es la salida, venimos reflexionándola, pero hay que ponerlo en el debate y hay que tener una política de cercanía para romper con esa política de odio que habla de que más que nada se virtualiza, se viraliza los mensajes de odio, se busca que sea esa los medios de comunicación, se quiere generar comunidad de ese aislamiento, de esa cuestión del individualismo, y nosotros tenemos la enorme tarea, creo que las centrales aportamos un grano de arena importante en esa construcción, una enorme tarea de reconstituir el tejido social
para salir de esa política y ese discurso de odio y generar desde la construcción colectiva las salidas que necesita el pueblo argentino. Pablo, por último, digo, hay autocrítica también, porque digo, evidentemente, más allá de lo que hablábamos con Mariana, de que hay discurso, hay toda la instalación de un discurso, también hubo errores. Sí, mirá, en esto que decía Mariana y Walter, ninguno de los problemas que tenemos planteados hoy como sociedad lo vamos a resolver sin la convocatoria plena de nuestro pueblo a hacernos cargo de eso, ¿no? En ese sentido, nosotros tenemos una historia reciente y esta estancia de formación tiene que aportar a ese proceso, ¿no? En donde, ¿por qué después de tanta lucha, de tanta entrega, de tanta posibilidad, desde 12 años de la vuelta democrática que tuvimos con Néstor y Cristina, no hemos podido dar cuenta de cómo negar las causas de los problemas que históricamente nuestro pueblo viene enfrentando desde la Constitución del 53, armada por la oligarquía, a cada uno de los embates neoliberales. Esto del círculo, ¿no?, que se da en esta sociedad en donde viene un ciclo neoliberal, donde frente a eso nuestro pueblo lucha, pelea, recuperamos un gobierno nacional y popular y después volvemos a entregar eso o no sabemos cómo profundizar, es decir, la lucha y la organización, que niegue las causas. Me parece que si hay algo que hoy está sobre la mesa es la conciencia como se expresa en nuestro pueblo, que no es ordenada, sino que muchas veces se expresa de manera en enojo, enfado, con bronca, del agotamiento sistémico en el cual hoy estamos. Placas tectónicas, hay una crisis del sistema institucional en su conjunto, está la crisis de los Estados-nación en su conjunto, con lo cual las salidas que también que hemos sabido construir hasta acá, las formas organizativas que nosotros hemos dado hasta acá, también hoy están encontrando un límite. Y nos parece que siempre que nuestras formas organizativas, nuestras organizaciones encuentran un límite, el mejor remedio para eso es el encuentro profundo con nuestro pueblo. Es ese debate, es esa convocatoria, es ese diálogo a construir una democracia que no tolera más lo representativo, que no tolera más quédate en tu casa que yo te lo resuelvo. Una democracia en donde haya un pleno protagonismo de nuestro pueblo y por ende una plena participación y lucha y protagonismo, ¿no? Y los errores se incorporan, digo, para ir mejorando los caminos. Sí, los errores me parece que tiene que ver con justamente profundizar y dar un debate, es decir, contra qué creemos que nos estamos enfrentando, ¿no? Porque si creemos que en un mundo que hoy está estallado, donde hay un capital financiero que explota, que desarrolla guerra por doquier, que mata poblaciones enteras como lo está haciendo en Palestina, frente a eso creemos que hay alguna posibilidad de un diálogo, es decir, alguna posibilidad de acuerdo con quien hoy es tu verdugo, yo creo que esas estrategias y esas posibilidades de resolver los marcos sistémicos han quedado absolutamente agotadas. Por eso nos parece también que hay que escuchar que el voto a Milei para nosotros, más allá de esto que también planteaban los compañeros, ¿no?, de un intento de nuestro enemigo histórico de generar eso en caos, en bronca, en odio, fue canalizado frente a la falta de una posibilidad y una salida cierta con respecto a cómo damos nosotros un proyecto de país que niegue las causas estructurales, que niegue las causas del dominio estructural de los grupos económicos de nuestro país, que seamos capaces de resolver los problemas básicos en nuestras manos, la producción de alimentos, la producción de los servicios básicos, garantizar la educación, la salud, y eso sin un protagonismo pleno del pueblo en general y de los trabajadores en particular, poniéndonos al frente también de ese proceso productivo y no solamente disputando una parte de esa riqueza que nosotros generamos todos los días, no creemos que haya salida. Por eso esta instancia es de participación plena, es un momento de convocatoria plena a la unidad del campo nacional y popular y también hacernos cargo de esos errores, de esas autocríticas y proyectarnos hacia el futuro.